Esta es nuestra clase 5 sobre la dimensión histórico-antropológica de las organizaciones, la historia, los mitos y los ritos. En esta clase vamos a estar trabajando principalmente dos textos. El primero es el de Fernández, la historia institucional, en instituciones educativas, dinámicas institucionales en situaciones críticas. Y el segundo, que lo vamos a trabajar más en la clase del viernes y no tanto en este Power, es el de Peluqueros Institucionales de Martín Baró. Este texto es muy cortito, es de fácil lectura, así que si pueden llegar al viernes con este texto de Baró leído, va a ser el que vamos a usar en la clase para trabajar. Les comentaba entonces que para el abordaje de la historia desde el análisis institucional hay dos grandes modos de abordaje. El primero es el de reconstruir esa historia a partir del análisis de documentos y testimonios, lo que lo deja uno a una en el lugar de un observador externo. Otro modo, que acá está lo interesante del texto de Fernández, es que el registro de la vida cotidiana en una institución, de las instituciones, o como lo llama ella, de los establecimientos institucionales, el registro, el abordaje de esas prácticas de la vida cotidiana son también un modo de abordar la historia institucional. ¿De qué manera? En el punto donde si la propuesta es que la historia institucional se reifica, se cristaliza, se concretiza en prácticas concretas, el análisis de esas prácticas de la vida cotidiana es una manera de acercarse a la historia de los modos de reificación, de cristalización de esas prácticas. Entonces, el análisis de las prácticas cotidianas bajo esta línea es un modo de hacer historia. Para esto tenemos tres aspectos de la historia institucional, que son solidarios entre sí y tienen un carácter ordenado. El primero es el origen de las instituciones, el segundo son los momentos de crisis y el tercero son los funcionamientos de autoridad. Entonces, desde esta perspectiva, el origen de los establecimientos institucionales encierra en sí misma una paradoja. ¿A qué me refiero con una paradoja? Es que en los aspectos explícitos, el origen del establecimiento institucional enlaza con una utopía, con un proyecto, con objetivos formales de un establecimiento institucional. Para lo que ese establecimiento institucional está, por lo menos idealmente, entre comillas, utópicamente concebido. Ahora, lo que va a decir Fernández es que en los aspectos ocultos ese establecimiento institucional tiene orígenes en contradicciones, las raíces las tiene en contradicciones sociopolíticas que contradicen ese proyecto utópico fundacional. Entonces, son los establecimientos institucionales modos de regular aquello que se supone que formalmente vienen a solucionar. En ese punto, la emergencia de mitos y de ritos dan significado a un modo de resolución de esa contradicción constitutiva. O sea, los establecimientos institucionales, en su origen, son un modo de resolución específico de esa contradicción sociopolítica específica en un momento dado. De ahí su carácter histórico. Sea la institución que sea la cárcel, sea una escuela, sea una universidad, sea la que sea, el origen de ese establecimiento institucional es un intento, un modo de resolución de una contradicción, de una necesidad, de un funcionamiento en el orden sociopolítico dado en ese momento. Ahora bien, una vez configurados esos modos de resolución, ese origen de los establecimientos institucionales, se dan en la historia de estos establecimientos distintos momentos de crisis en particular.
Las primeras son las crisis naturales, que responden a regularidades históricas de un tipo de establecimientos. Eso quiere decir que hay algunos tipos de establecimientos que, por ser el tipo de establecimientos que son, en líneas generales, naturales entre comillas, ¿no? Tienen momentos de crisis compartidos. Las escuelas suelen tener X momentos de crisis compartidos entre sí, más allá de cuál sea la escuela en particular. Luego hay crisis especiales que responden al impacto de diferentes momentos sociopolíticos en un establecimiento institucional dado. Es esto que nosotros decíamos al principio. El origen de las instituciones responde a un momento sociopolítico y esos momentos sociopolíticos se mueven. Entonces eso genera crisis especiales sobre esos establecimientos institucionales. Un tercer tipo de crisis son las crisis singulares, que es el modo idiosincrático en que cada establecimiento responde a problemáticas específicas de su funcionamiento. Parece muy complicado, pero en realidad es relativamente simple, que es sobre estos establecimientos institucionales concretos y dados empiezan a surgir distintos modos de abordaje de las problemáticas que surgen en el funcionamiento cotidiano, en el día a día. Es como un segundo bucle de resolución de conflictivas que termina generando o puede terminar generando crisis singulares específicas en ese establecimiento institucional concreto. Finalmente nos centramos entonces en relación a la autoridad, a lo que plantea Fernández sobre la autoridad. Para esto, para poder hacerlo, hay que acercarse un poco a la noción de autoridad que ella retoma. La toma de Mendel es un autor, Mendel, que nosotros tenemos en la cátedra, pero lo tenemos más adelante en la cursada, así que les retomo un par de aspectos de la noción de autoridad para que tengan en dónde apoyarse para la lectura. Esa noción de autoridad que está manejando alude a la capacidad de influir sobre el comportamiento de otras personas sin amenaza, violencia o fuerza. O sea, influir sobre los comportamientos sin amenazar, sin ejercer una violencia necesariamente ni simbólica ni física o ejercer una fuerza concreta. Se apoya entonces en la constitución y en la internalización de los sujetos de una conciencia moral, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo bueno y de lo malo. Y entonces, a partir de esa idea, él plantea que la autoridad, como era en el origen, en los establecimientos institucionales, son una paradoja. ¿Cómo es que son una paradoja? Tienen básicamente la misma dinámica del origen, pero ya con los establecimientos institucionales en funcionamiento. Es cuando surgen las crisis, los momentos de crisis de los que hablamos antes, estos marcan un hito en las historias de los establecimientos institucionales. Esas crisis tienen un modo de resolución. El modo de resolución que tienen esas crisis pasan a ser parte de la caja de herramientas, del bagaje cultural que tiene una institución. Es de las herramientas de resolución ante un conflicto dado, ante una crisis dada. Pasa a ser uno de los modos posibles de operación de ese establecimiento institucional. Ahora bien, algo que sirve como solución de una crisis en algún momento va ganando esta fuerza, va tomando autoridad y pasa a ser posiblemente una fuerza de resistencia al cambio, porque es algo que funcionó en algún momento y en tanto es algo que funciona en un momento puede convertirse en un modo de hacer las cosas. ¿Cuál es el problema ahí? Que ese es el surgimiento de la paradoja. Es este modo de hacer las cosas, de cómo hay que hacer las cosas, como está investido de esta autoridad, porque ha funcionado en algún momento y ha sido razón de sobrevivencia institucional ante una crisis, puede devenir un obstáculo de cambio para la resolución de nuevas crisis institucionales, porque no responde necesariamente a las coordenadas de nuevas crisis institucionales. Entonces ahí se vuelve a armar una paradoja, donde la autoridad, por un lado,
es lo que se constituye en la salida de las crisis, pero por el otro lado es lo que se constituye en obstáculo ante el surgimiento de las crisis. Carácter paradójico de la autoridad en los establecimientos institucionales. Entonces, para finalizar y recapitular un poco lo que vemos en esta clase, nos centramos principalmente en la historia institucional y en tres aspectos de los establecimientos institucionales. El carácter paradójico del origen de los establecimientos institucionales, los momentos de crisis, posibles momentos de crisis de estos establecimientos, el carácter paradójico del funcionamiento de la autoridad en los establecimientos institucionales. El, para la actividad vamos a usar un poco el texto de Baró y la clase de hoy, entonces con esto ya estaría. Adiós.